Gloria a Dios, le damos la alabanza al Dios Todopoderoso porque Él es bueno y porque tiene misericordia en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, empezamos a caminar con Dios, en ese proceso, en la vida eterna, estamos llamados por Dios para estar en Él y empezamos a ser parte de Dios. Empezamos a ser parte de la iglesia de Jesús. Empezamos a ser parte de esa gran obra a la cual Dios nos ha llamado. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios capítulo 2, el verso 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, este pasaje es muy interesante porque el Señor nos llama a nosotros como parte de una edificación. Construcción como tal es como el ejemplo en el cual Dios nos muestra que todos somos parte muy importante. En una edificación, todos los ladrillos, todos los bloques, todos los materiales son fundamentales. Si alguno falla, hay un riesgo, hay un problema, hay una situación que se requiere solucionar. Todos somos necesarios. Pero aunque el pasaje hable de esta edificación, de irnos edificando, de la construcción del templo santo en el Señor, de nosotros siendo edificados por Dios, te pregunto, ¿es porque la iglesia es el lugar donde se reúne la gente o es la gente? La iglesia no es el sitio, no es el edificio. Mucha gente dice, pues vamos a la iglesia y eso es ir al sitio donde se congregan las personas. Pero cuando se habla de la iglesia del Señor, que Jesucristo vendrá por su iglesia, que la iglesia es la esposa del Cordero, de la iglesia como tal se refiere es a las personas. No es el edificio, ni tampoco es el letrero. Jesucristo no va a venir por un letrero. Los que pertenecen a este lugar donde se congregaban, vamos, y no más. O los que pertenecían a la iglesia tal, o a la iglesia tal, o a la iglesia o tal denominación, o a tal congregación, o la que queda en tal calle, o la que queda en tal esquina, o la que... No. La iglesia no es una edificación, no es un edificio, ni es un letrero. La iglesia somos las personas. Todas las personas que pertenecemos al cuerpo de Cristo somos la iglesia y nosotros vamos siendo agregados a esta obra de Dios, a este proyecto del Señor. Entonces, como somos las personas los que hacemos parte de esta obra, todos debemos participar en la obra de Dios, en la obra de la iglesia, para beneficio, para bendición de la iglesia. Entonces te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo tú en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios? ¿Cómo estás participando? ¿Sí? Porque uno puede decir, no, es que yo no sé cantar, ¿sí? Mi voz es muy rara, entonces yo no sé cantar, entonces yo no sé cómo participar en la iglesia. O yo no sé enseñar, ¿sí? Yo sé lo que sé y yo aprendo ahí, pero enseñar no. O no, es que a mí no me gustan los niños, entonces acompañar a los niños y darle clase a los niños, no, cuidarlos, no, eso no es para mí. O no, es que yo no sé orar, ¿sí? A mí no me salen esas palabras bonitas que dicen allá, eso, yo no sé orar. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar en la obra de Dios? No, pues yo hago aseo, por ejemplo. Esa concepción de que yo no tengo tales atributos o tales capacidades para servir en la obra de Dios es algo que nosotros debemos revisar, evaluar y sobre todo corregir, ¿sí? Miremos el llamado a Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Empecemos por el verso 1.
Mateo 10, verso 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí empieza nuestro proceso, ¿sí? Dice que entonces Jesús llamando a sus 12 discípulos. O sea, lo primero es que nosotros somos llamados. Si estás en la iglesia, no estoy hablando de la edificación, no estoy hablando del letrero, del nombre que tiene afuera el templo, sino si tú estás en la iglesia es porque ya has sido llamado por el Señor. Entonces somos llamados, pero dice que Él llamó a sus 12 discípulos. O sea que tú y yo debemos ser discípulos. ¿Qué es ser discípulo? El discípulo no es un estudiante que tiene un cuaderno y aprende y toma notas y hace apuntes y ya. Se llena de conocimientos y ya. El discípulo es alguien que aprende, que imita, pero que también hace. Pone en práctica lo aprendido. Está haciendo. Y además es alguien que sigue. ¿Sí? No es solamente recibe información y procesa información, sino que también toma el ejemplo y lo pone en práctica. Su vida se enfoca en lo que está aprendiendo, en lo que está recibiendo en ese momento. Pero además de eso, el discípulo es alguien que persiste. No es discípulo aquel que va un día y muy bonito y muy feliz y muy contento, pero al siguiente día ya no, o a la siguiente semana, o al siguiente mes, o al siguiente año. Discípulo es alguien que está aprendiendo, que está haciendo el proceso, que está dando pasos, que está caminando y persiste en ello. Ahora te pregunto, ¿discípulos de quién somos? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿Del templo? ¿Del letrero? Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos del Señor. El Señor nos está llamando a nosotros como discípulos para que andemos con Él, para que aprendamos de Él, para que tengamos una vida que imite sus pasos y persistamos en ello. El Señor nos ha dado autoridad para ejercer en la obra de Dios. Volvamos a leer el verso 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí vemos que el Señor nos llama, pero también nos da autoridad, nos da poder, nos reviste, nos unge, nos llena, nos da herramientas. ¿Pero para qué? Para el servicio. Porque dice que es para sanar y para limpiar, cuidar toda dolencia, quitar toda dolencia. ¿En quién? ¿Será en el templo solamente? ¿Será en el letrero? No, en las personas. Entonces el Señor nos da esa autoridad espiritual, dice que para echar fuera demonios y espíritus inmundos, pero también debemos reconocer que es autoridad, poder y servicio. De nada me sirve a mí estar lleno de poder y poder echar espíritus inmundos si yo no tengo eso al servicio de la obra del Señor. Leamos el verso 2 al 4, ahí mismo de Mateo 10. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bien, aquí vemos un grupo bastante variado que conforma los primeros discípulos, los 12 apóstoles. Bastantes características hay en ellos y podríamos profundizar mucho, pero vamos a resaltar solamente unas cositas. Primero, que algunos eran hermanos entre sí. Hermanos eran Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Pero también vemos que aunque eran 12 nomás, hay nombres que se repiten. Está Jacobo, que es hijo de Zebedeo,
y Jacobo, que es hijo de Alfeo. Son dos personas diferentes. Simón Pedro y Simón el cananista. ¿Qué es cananista? Cananista es lo que en esa época se podría decir como la extrema izquierda, la gente que está en contra del gobierno que estaba ejerciendo en ese momento. Recordemos que en esa época el pueblo estaba siendo invadido por el Imperio Romano. Entonces había un gran grupo de personas que no estaban conformes con esa forma de gobierno porque les imponían cosas, les imponían impuestos, los hacían pagar impuestos por cosas que ni siquiera ellos recibían beneficio. Entonces, por decirlo de alguna forma, la guerrilla que se establecía en contra de ese gobierno, ese grupo que estaba en contra de ese gobierno, eran los cananistas en esa época. Entonces, había un Simón que era cananista. Mateo, en cambio, era el polo opuesto, era publicano. El publicano es una profesión que se ejercía en esa época y era alguien que pertenecía o trabajaba más bien para el gobierno romano, los que estaban invadiendo, y su labor era cobrar los impuestos. Era el que se encargaba de que la gente le pagara los impuestos a ese imperio que los estaba invadiendo, ¿sí? Entonces, muchísima gente odiaba a los que hacían ese trabajo porque era gente que estaba recibiendo, captando los impuestos del pueblo para fines que ellos pues no veían que tuviese un propósito de un imperio que los estaba ahogando. Bien, otro nombre que se repite es el de Judas. Aquí lo nombran como Lebeo. Judas Lebeo, que por sobrenombre es Tadeo. O sea, ese es Judas Tadeo, un Judas. Y el otro Judas es Judas Iscariote, el que le entregó. Entonces, aquí vemos a 12 personas, a 12 discípulos, cada uno con sus orígenes, con sus labores, con sus ciudades de origen, con sus propias cabecitas, sus propias mentes, sus propios criterios y visión diferentes. Todo un mundo en cada cabeza de 12 personas muy diferentes. Leamos el verso 5 al verso 7 de Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bien, entonces vemos que a los 12, a todos, incluso a Judas, se les dio instrucciones y, como veíamos en el verso 1, autoridad, poder y servicio. A todos. No dijo: a estos vamos a hacer tal cosa y estos otros tal otra, y usted haga esto y usted haga lo otro. No. A todos el Señor en su llamado los reviste de autoridad, de poder, les imparte el servicio y les da instrucciones, como vemos en el pasaje. Leamos el verso 8 hasta el verso 15. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bien, estas son las indicaciones que Jesús da a sus discípulos, ¿sí? Mateo 10 tiene una lista de actividades y procesos a realizar en la obra del Señor. Entre eso lo que vemos es orar por quien corresponda, sanar enfermos, limpiar leprosos, inclusive dice resucitar muertos, llevar el mensaje del Señor, hablar acerca de que el reino de los cielos se ha acercado, hablar acerca del evangelio,
o sea, las buenas nuevas del Señor, pero también habla de ir y llevar ese mensaje, empezando por el pueblo que ya conocía y de ahí en adelante ir predicando a todos los demás. Pero hay una serie de labores que hay que hacer en la iglesia, para las personas, para la gente, para los que han de ser salvos. Inclusive dice que hay que llegar a un lugar y en ese lugar hablar con las personas que están dispuestas a recibir de Dios. Y que si alguno no quiere recibir, pues ni modo, salir de ahí, y que incluso para esas personas va a haber un castigo si no buscan de Dios, ¿sí? Porque el amor de Dios alcanza para todo el que esté dispuesto. El que no quiere estar dispuesto, pues lamentablemente no va a recibir la bendición, sino el castigo. Entonces, esas fueron las indicaciones de Jesús. De toda esa lista de Mateo 10 te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Estás predicando, estás orando por las personas, vas a hablar con alguno o con el otro, impone las manos sobre los enfermos para orar, para que Dios los sane, estás discipulando a alguien, le estás enseñando a alguien. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Sí? El asunto está en que cuando uno lo confrontan con qué estoy haciendo yo en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia, por la obra de Jesucristo, para la obra de Dios, uno sale con varias situaciones y varias frases que de pronto se han venido forjando a lo largo del tiempo. Una de esas es: a mí me da pena, ¿sí? Mucha gente dice que le da pena. Es que hablar a alguien a mí me da pena. Decirle a alguien Dios te bendiga me da pena. A mí predicarle a alguien, enviar un mensaje bíblico, una palabra de parte de Dios, a mí eso me da pena, ¿sí? Y es muy común. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarse con esa pena será? Porque es que mira que el Señor a todos los discípulos nos ha llamado a hacer la obra del Señor. Entonces, si a mí me da pena, yo tengo que resolver eso, porque yo también estoy siendo llamado a llevar el mensaje de Dios. Si tú tienes esa situación, si a ti te da pena, estás llamado también a llevar el mensaje de Dios y debemos resolver eso de la pena. ¿Cómo hacemos entonces? Pues hay que orar más, orar mucho, pedirle a Dios que te dé fortaleza, que te dé sabiduría, que te dé palabra, que te dé gracia para poder hablar con otros y quitarse esa pena. También hay que discipularse. Es necesario que si a ti te da pena, pues te discipules para que estés estudiando la palabra de Dios, estés conociendo, puedas preguntar cómo hacer. Porque es que recordemos que el discípulo no es solamente el que aprende, sino el que hace. Entonces, discipularse implica que yo puedo aprender de la persona que me está discipulando de parte del Señor cómo puedo superar esa situación de que a mí me da pena. Y otra cosa muy importante, si es que me da pena, es tener un cambio en la vida, ¿sí? Hacer morir a las viejas formas de vivir, hacer morir el viejo hombre, como dice la palabra de Dios, a dejar aparte el pecado, a quitar de mi vida todo eso, para que mi vida sea ejemplo, sea testimonio a otras personas. Eso es una forma de poder quitarse la pena. A mucha gente le da pena es porque su vida ha estado lejos de Dios, su vida de pronto ha sido desordenada, su vida ha tenido problemas. Entonces puede que le dé pena es por lo que haya hecho antes. Entonces, si le da pena por eso, pues entonces tenga un cambio de vida para que su nueva vida hable primero que tú, para que tu ejemplo, tu forma de ser abra puertas para poder hablarle a otras personas y así podamos superar eso de a mí me da pena. Pero resulta que es que hay personas a las que no solamente le da pena, sino que les da miedo. Hay gente que dice, es que a mí me da miedo. Por ejemplo, me da miedo que yo vaya donde alguien, un familiar o un conocido o un vecino, no sé, y yo empiece a orar por esa persona para que Dios la sane y Dios no la sane. O sea, terrible. A mí me da miedo que inclusive que algo pase, ¿sí? ¿Qué sucede con eso? Algo que debemos tener presente es que yo debo reconocer que la obra de quién es mía, el poder de quién es mío. No, la obra es de Dios, el poder es de Dios. Dios responde, Él es el que responde. Si la persona se sana, fue Él. Si la persona no se sana, también es responsabilidad de Dios.
pero yo debo cumplir, yo debo dar el paso, yo debo hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Yo debo ir a predicar, yo debo ir a orar, yo debo ir a enseñar, yo debo ir a imponer las manos sobre la persona, orar para que Dios la sane. Y Dios es el que responde de todo esto. Pero hay una situación más compleja, que me parece que es más compleja, y es ese que dice, es que a mí me da pereza. Y eso sí es grave, porque es que le dé pereza es un gran problema, porque no es que tenga una barrera externa, sino que es él mismo el que se está haciendo daño. Si lo que te da es pereza hacer la obra del Señor, entonces es necesario que te forces a ti mismo a no dejar de congregarse, por ejemplo, a no dejar de orar, porque son herramientas que lo van moviendo uno en el espíritu, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el espíritu tiene que fortalecerse para poder dominar la carne y superar la pereza, ¿sí? No dejar de orar y no dejar de discipularse y cambiar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque de tanta pereza y de tanto no hacer la obra de Dios, puede empezar a enfriarse, incluso echar para atrás y llegar a un punto en el que pueda incluso condenarse. Inclusive hay gente que dice, no, es que a mí predicar no me sale, a mí enseñar no me sale, eso, mi ministerio es trabajar duro en mi trabajo, en mi empresa, en mis negocios, y mi ministerio es ser una columna financiera. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4 y verso 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí hay un caso de algo financiero, ¿sí? Judas era uno de los discípulos. ¿Andaba con Jesús? Sí. A él se le dieron instrucciones, autoridad, poder y servicio como a los demás. Sí. ¿Qué le faltaba entonces a Judas? Aquí vemos que hay una situación en la cual una mujer derrama un perfume sobre el Señor y este hombre dice, hubiésemos más bien vendido ese perfume tan costoso y ese dinero lo hubiéramos invertido en la obra del Señor, en la iglesia, en los pobres, en los necesitados, no sé, hubiéramos comprado unos mercados y los hubiésemos repartido a las personas y les hubiésemos evangelizado más, o quién sabe cuántas más cosas hablaron, yo supongo que en ese momento. ¿Qué sucede? Ese es el pensar de la persona que cree que solamente con dinero la obra de Dios se va a mover. Si yo estoy pensando que mi ministerio es apoyar financieramente la obra y no más, estoy actuando como Judas. ¿Por qué? Porque pensar que solamente era el dinero lo que iba a mover el ministerio, la obra de Dios, es una mentalidad actual muy fuerte, pero que no es nueva. Eso viene de hace mucho tiempo. Muchas personas creen que porque aportan a la obra de Dios es suficiente. Y resulta que sí, se requiere dinero para pagar cosas, para la comida, para los servicios, para no sé qué más cosas. Pero el llamado es para todos igual. Judas podría estar muy preocupado por la parte financiera, pero también estaba llamado a tener autoridad y poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para resucitar muertos, para limpiar leprosos, para sanar toda dolencia, para predicarle a la gente, para hablar del reino de los cielos, para enseñar, para discipular, para hacer guía, para ser ejemplo, para hacer testimonio. Mira, Judas también andaba con el Señor Jesucristo, con el Hijo del Dios viviente, veía los milagros, veía el poder, veía todo como los demás discípulos. Y su ministerio era ser columna financiera entonces.
No, su ministerio era hacer todo lo que el Señor lo había llamado y le había indicado hacer, y en las instrucciones el poder, la autoridad y el servicio que el Señor le había llamado. Pero ¿estaba haciendo eso o estaba haciendo solamente pendiente de la parte financiera? ¿Sí? ¿La parte financiera es importante? Sí. ¿Pero lo único? No. Entonces, miremos cómo fue el testimonio y el ejemplo de Judas en este mismo pasaje. Sigamos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 12, leamos el verso 6 al verso 8. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, en ese momento, Judas, ¿era discípulo o no era discípulo? ¿Estaba con ellos o no estaba con ellos? Mira, era discípulo, andaba con Jesús, estaba congregando, estaba yendo a todos los servicios, yendo a todas partes, participaba de todas las actividades de la iglesia. Pero estaba esforzándose por cambiar de vida. Mire que en el pasaje inclusive dice que era ladrón, o sea que no era algo que... ¡qué sorpresa! Se estaba esforzando por cambiar de vida Judas, aunque caminara con el Señor, aunque se congregara, aunque participara en las actividades de la iglesia. No. ¿Y tú? ¿Tú estás esforzándote por cambiar de vida, tu estilo de vida? ¿Sí? ¿O estás caminando en la iglesia? ¿Estás participando de las actividades de la iglesia, pero no has cambiado tu estilo de vida? Ojo, porque ¿cómo terminó Judas? De los discípulos que se conocen mucho, es Judas, por su final, porque traicionó a Jesús, porque lo vendió y porque el hombre lleno de pesadez y todo lo demás decide tomar una decisión terrible. Valga la redundancia, decide tomar una decisión. Pero lo que hizo, tenaz. Mire, y este hombre pudo haber tenido un ministerio como el de los demás apóstoles. Grande. ¿Por qué? Porque es que Jesús lo elige. Y también le da poder, y también le da autoridad, y también le da instrucciones, y también estaba Jesús para él ahí. Pero ¿qué sucede? No tomó la decisión de realmente tener un cambio, de servir en la obra de Dios, de realmente ser un discípulo, sino de estar ahí pensando que porque él era el tesorero, porque manejaba la parte financiera, ya estaba haciendo lo que era necesario. ¿Y cómo fue el ministerio de Judas? Perdido. ¿Cuál fue su legado? Terrible. Terrible, porque de Judas se habla es eso, lo malo que hizo. Y fue un discípulo. Fue uno de los 12. Caminó con el Señor bastante tiempo, muy de cerca. Vio milagros, vio prodigios, vio cosas hacerse. La predicación de Jesús, las enseñanzas, tantas cosas que hicieron estos personajes de Dios. ¿Qué pasó entonces? Te pregunto, ¿tuvo la oportunidad? Volvamos a leer el verso 8 ahí en Juan 12. Dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Tuvo la oportunidad. Jesús mismo dice: amigo, mira que la parte financiera es importante, pero siempre van a haber gastos, siempre van a haber necesidades, siempre van a haber situaciones por resolver. Inclusive aquí dice, siempre van a haber pobres. Tremendo. Pero ¿y el ministerio? Y enseñar, y predicar, y la unción, y el Espíritu Santo, y Jesucristo. Jesús mismo le dijo que a los pobres siempre los tendremos, pero a Jesús no siempre lo tendrá. Jesús fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo. Ya no estaba caminando con ellos en la predicación. Ya era hora de que ellos dieran los pasos
o continuaran con los pasos que habían aprendido durante su discipulado. Y hoy es así, hoy también es así. ¿Cómo está tu ministerio? ¿En qué estás dedicándote? ¿En qué estás concentrado? ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? Por la iglesia, ¿qué estás haciendo? Porque no siempre será así. Llegará un momento en el que todo lo que está alrededor de nosotros va a cambiar. Llegará un momento en el que la oportunidad de predicar, de hablar a la gente, de enseñar, se va a acabar. Y Jesucristo vendrá por su iglesia. Y tú y yo debemos estar preparados, pero debemos estar haciendo lo que el Señor nos dijo y nos enseñó que debíamos hacer. Revestidos con su autoridad, revestidos con su poder, seguir sus instrucciones y hacer la obra. La oportunidad de estar delante del Señor y dar los pasos, cambiar nuestro estilo de vida, mejorar, orar, interceder, predicar, pedirle a Dios que nos ayude a hacer las cosas mejor cada día para la obra de la iglesia, para las personas. Tenemos que empezar a movernos. No podemos quedarnos ahí en que yo apoyo es de lejos, que yo participo es estando ahí, que yo participo es congregándome en la iglesia, asistiendo a los servicios, o ahora como es virtual, entonces mi participación es darle un like. Ojo con eso. El Señor nos está llamando para que seamos sus discípulos, o sea, para que aprendamos y para que hagamos, y para que persistamos en lo que hay que hacer. Vamos a orar un instante para pedirle al Señor que nos dé fortaleza y para terminar este servicio. Oremos. Señor Dios, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, el que nos gobierna, nuestro Salvador, el que pagó el precio y abrió el camino para nuestra vida eterna. En el nombre de Jesús estamos delante de ti, rogando que nosotros quitemos de una vez la pereza de nuestra vida, que quitemos de una vez el miedo, la pena, y que nos esforcemos en hacer las cosas a las cuales tú nos has llamado, que sigamos tus instrucciones, que sigamos tu guía, que cambiemos nuestra vida, que nuestra vida sea testimonio, que sea ejemplo de lo que tú has hecho y de lo que tú estás haciendo y lo que tú harás. Que seamos ejemplo de esas cosas bonitas que haces en nuestra vida, Señor. Y que nos formemos en aprender, en conocer, en discipularnos para que hagamos esa obra, Señor, de llevar el mensaje tuyo donde tú nos lleves, Señor. Pero que nos pongamos las pilas, Señor Santo, que dejemos de estar quietos solamente yendo con el grupo, caminando en el mismo lugar, y nos despertemos y abramos nuestros ojos para hacer lo bueno delante de ti, lo correcto, a lo que nos has llamado. Oh Señor de los cielos, porque nos podemos quedar congregándonos en un lugar, en un templo, detrás de un letrero, pero tú vendrás por tu iglesia, Señor, por los que estamos siendo edificados, Señor, en esa obra tuya, poderoso Rey. Oh Señor Santo, te ruego en el nombre de Jesús, que tú despiertes las vidas de todas las personas que están en este momento participando en tu obra, Señor, de todos los que han sido llamados a ser tus discípulos, Señor, en el nombre de Jesús, despiértales, llénales con tu Espíritu Santo, Señor, para que realmente sean tus discípulos, para que sanen a los enfermos, para que resuciten los muertos, para que sean rotas las cadenas, Señor Dios Santo, para que haya sanidad en las personas, para que haya libertad, Señor Dios, para que haya bendición en los hogares. Oh Señor, en el nombre de Jesús, para que las almas sean salvadas, Señor, para que aprendamos de ti, nuestra vida cambie en bendición como tú deseas que sea hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Dios, fortalece a cada quien y que todos decidamos orar, interceder, aprender, ser discipulados, Señor Dios, conocer más de ti y trabajar en tu obra, Señor. Que la honra, la gloria y la alabanza sea siempre para ti, poderoso Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente. Que Dios te guarde, que Dios te acompañe, que Dios te llene. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea en tu vida y siempre te guíe. Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que nos puedes llamar, te puedes contactar con nosotros para orar, para discipularse,
para aprender cómo vencer esas limitaciones que a veces nos ponemos nosotros mismos para que avances en la obra del Señor. Estamos dispuestos para acompañarte porque ese es el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Dios te bendiga poderosamente y recuerda, Dios te ve.